Buenas noches y bienvenidos a Glorias Deportivas, hoy con un programa especial. Quizás, nos acompañe hoy el máximo conocedor de las artes marciales de origen japonés en nuestro país y, por cierto, bastante poco reconocido dentro del movimiento deportivo de Cuba. Alguien que no ha perdido un minuto en investigar, en conocer los secretos de estas artes milenarias. Se trata de Máximo Roy Fernández. Ya comenzamos. Las buenas noches para Máximo Roy Fernández Rodríguez. Bien, ¿es correcto decir maestro o cómo lo debo decir? ¿Sensei o Shihan? Bueno, esas son categorizaciones, no solamente por las proficiencias técnicas, son categorizaciones por lo que uno ha aportado en las enseñanzas de estas artes. Como son categorizaciones, me gustaría que me dijera sensei, que es como se dice para generalizar. Sensei. ¿Y qué lo diferencia del Shihan? Shihan es una categoría mucho más alta que alcanzan los maestros después de haber pasado por condiciones como Chidoin, Renchi. El Shihan es el maestro que enseña un arte, como podríamos decir, que ha muchas veces creado y otras veces que ha alcanzado una proficiencia técnica y conocimientos filosóficos muy altos. En este caso mi categorización no es la de Shihan, es de Renchi. Está claro, todo eso entendemos bien esos nombres, no hay problema. Oigan, usted es vecino mío, allá en San Miguel del Padrón. Sí, cómo no. Y casi que no lo sabíamos. Sí. Estamos ahí, brincando a la calle, como aquel te dice. ¿Por qué se mantiene allí viviendo en San Miguel del Padrón? Estamos ahí porque estamos con nuestra esposa y nuestra niña, y es mejor vivir en armonía, pero solo, ¿no? Eso es importante, sí. En las artes marciales, la armonía, pero también tienen su colchón allí, o por allí. Sí, en San Miguel tenemos el dojo, Bushin Dojo, en un área que ya lleva 5 años en función de enseñar las artes marciales de origen japonés. Bueno, hablando un poquito de la historia de Máximo, nadie puede pensar que comenzó hace como 35 años en un colchón de judo con Beitía. Sí, ¿Qué usted hacía allí? Me dijeron que era muy enfermizo. Sí, bueno, fui un niño, como bien dices, enfermo, una enfermedad de asma bronquial. Mis padres me tenían muy sobreprotegido, ¿no? Sí. Y perdía siempre en todos los juegos. No había un juego deportivo que yo no fuera expulsado porque no tenía habilidades de ningún tipo, ¿no? Pero siempre tenía un espíritu de perseverancia, quería un poco rebelde, ¿no? Y conocimos que había un área, el antiguo dojo de Antonio Maceo, donde comenzó Ronaldo Beitía sus caminos de entrenador. Y allí fuimos... no fuimos bienvenidos, porque Ronaldo Beitía nos miró la primera vez y nos dijo no hay matrícula, quizás porque vio a un niño muy endeble, enfermizo, pero gracias a un amigo nuestro y de nuestro padre, él logró aceptarnos. O sea, habló con Beitía y Beitía le dijo, bueno, dele las gracias a Sergio y puede comenzar. Y empecé en el área masiva, ¿no?
en el grupo, él tenía dividido por grupos, en el grupo de menos calidad. Pero bueno, ya le digo, perseveré, como me gustaba mucho, incluso iba escondido de mis padres, ¿no? Allí, los primeros tiempos. ¿Y por qué? Porque no, mi madre decía que eso era un deporte que lo único que iba a hacer es dañarme la estructura ósea, ¿no? Pero, y como era asmático y me tenían tan sobreprotegido, pues no me permitían hacer esas actividades. Y así hice, escondido. Me hice de un uniforme improvisado, una camisa de pelotero, como recuerdo, que comencé. Pero bueno, ya bajo la tutela de Ronaldo Beitía pude llegar al cinturón negro incluso con él y algunos campeonatos que participamos en aquella época. ¿Y usted qué le decía después? Bueno, cuando se enteraron ellos lo aceptaron porque muchas personas le dijeron quizás así él pueda curarse. ¿Y mejoraste? Y mejoré muchísimo, por supuesto. El deporte ha sido mi medicina. ¿Y qué le decías a Beitía? Bueno, ahora sí, ahora qué. Bueno, ahora él se pasa todo el tiempo escribiéndome de sus pensamientos y de sus cosas. Él siempre ha dicho que yo he sido muy leal a él y uno de sus mejores alumnos. Él estuvo aquí, Beitía. Sí, como no. Gran filósofo. Sí, sí, sí. Le debe quedar bueno el libro. Sí, como no, lo pude leer, así que tengo experiencias sobre eso. Óigame, sin embargo, los resultados deportivos más importantes se asocian al karate. ¿Por qué? Bueno, nosotros estuvimos practicando judo hasta el año 83, que debido a lesiones en los hombros tuvimos que dejar la competición, aunque no nos apartamos del estudio del judo como arte marcial tradicional. Y incursionamos en el karate, ya un poco, si se quiere, para un atleta a una edad avanzada, con 22 años. Fuimos al karate no porque nos gustaba. Fuimos al karate porque queríamos aprender las formas de defenderse con las manos, bloquear los ataques para poder entonces contrarrestarlo con las artes del judo, ¿no? Pero, por supuesto, eso es una tontería, ¿no? No creíamos en la habilidad del karate. Y nuestra primera experiencia fue que nos golpearon tan fuerte en la boca que sangramos, estuvimos mucho tiempo... tuvimos que estar un tiempo tomando alimentos líquidos y eso parece que nos llegó como una iluminación, ¿no? Y quisimos aprender el karate como un arte marcial. Y así transcurrieron los tiempos hasta el año 87 que comenzamos a entrenar ya en la preselección nacional con el entrenador Eduardo Valdés Arce. Y estuvimos 6 años en el equipo nacional de karate. Bueno, vamos a hablar ahora de esta vida dentro del karate. Vamos a ver los principales resultados deportivos y enseguida continuamos aquí en Glorias Deportivas. Principales resultados deportivos de Máximo Roy Fernández. Judo. Resultó 9 veces campeón de los torneos de primera categoría en nuestro país de 1977 a 1981 y 2 veces subcampeón nacional en 1980 y 1981. Karate-Do. Como miembro de la Selección Nacional de Karate-Do desde 1987 hasta 1992, fue 17 veces campeón nacional de Kata y Kumite. Consiguió un total de 15 títulos y 2 subtítulos en eventos internacionales. Alcanzó 2 coronas en el Torneo Centroamericano y del Caribe de Ciudad de Guatemala en 1991. Logró el Campeonato Panamericano en el torneo de esa categoría que tuvo por sede a nuestra capital en noviembre de 1991. Llegó a cuartos de finales en el 10º Campeonato Mundial de Karate-Do que se celebró en El Cairo, Egipto, en 1988. Bueno, continuamos conversando aquí esta noche con Máximo Roy Fernández Rodríguez, sensei. Antes de seguir con el karate, hablemos del judo, porque fue en 9 ocasiones campeón de la primera categoría entre los años 1977 y 1981. ¿Nunca pudo competir internacionalmente? No pudimos competir internacionalmente porque cuando comenzamos, Ronaldo Beitía no estaba, o sea, no era bien comprendido en aquellos momentos. Y él no estaba en... ¿Ronaldo a usted o a Ronaldo? A él. Y entonces los atletas que éramos alumnos de él, pues siempre teníamos un sello de
¿De ese grupo? Sí, de ese grupo. Y nos limitaba mucho. Ronaldo Beitía en la base tuvo atletas muy destacados y sin embargo no pudieron llegar al equipo nacional. Es una pena decirlo, pero fue así. No, fue así. lo que sería una pena que se vuelva a repetir. Bueno, ya es difícil porque ya con el aval que tiene... No puede ser Beitía, pero puede haber otro Beitía por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Acuérdate que la vida es dialéctica, así que esperamos no perder atletas. Así mismo. Por determinadas incompresiones. Bueno, hablamos del karate. De 1987 a 1992. Le fue muy bien, 17 oportunidades, fue campeón en kata y kumite. Sí, competíamos en las dos modalidades, en kata y kumite, aunque es algo muy difícil para un atleta porque teníamos que dividirle el entrenamiento en dos secciones, ¿no? En la misma sección hacer katas y kumite, o sea, el combate y las formas, ¿no? Y pudimos participar en varios eventos internacionales. Los más significativos fueron el Centroamericano y del Caribe del 91 en Guatemala, que tuvimos 2 medallas de oro. En esta oportunidad fue en kumite, por equipo, que es sin divisiones, ¿no? Y en la división de 65 kilogramos. También decidimos allí, nuestro combate decidió la medalla de oro por equipo en la final, ¿no? Con Venezuela. Después estuvimos en el primer campeonato panamericano de Chitoryú y ahí tuvimos una medalla de oro en kata y una medalla de bronce en kumite por una descalificación que no debió ser. Pero bueno, sucedió porque así es la competición. Y el otro evento significativo fue que participamos en el equipo, el primer equipo que participó en un campeonato del mundo en el Cairo, Egipto, en el 88. Y allí obtuvimos 2 victorias en ese campeonato y una derrota, o sea, más o menos nos ubicamos en cuartos de finales. Claro, la preparación de aquel equipo no es como la que hoy en día tienen los equipos nacionales. Los recursos científicos y técnicos no son similares, ¿no? Era una etapa muy difícil, prácticamente no teníamos área donde entrenar y era muy costoso. ¿Cuál fue la experiencia mundial? La experiencia fue grandísima porque ese torneo habían 36 países, naciones, ¿no? Y las delegaciones iban con más de 20 y pico atletas, nosotros solamente pudimos ir 4. Y había algo que nos perjudicaba, ¿no? Una, que no se conocía a los cubanos en un campeonato del mundo. Es la primera participación de Cuba en un campeonato del mundo. Sí. Y la otra es que existían varias áreas de competición y como hacíamos kata, los eventos de kata se estaban realizando casi al unísono con los de kumite. O sea que teníamos que salir de hacer un kata para ir al kumite. Y eso es muy perjudicial. Los equipos generalmente llevan sus atletas de kata y los atletas de kumite. Y eso es algo muy difícil para competir. Solamente 2 atletas de los 4 que fuimos pudimos obtener 2 victorias en ese campeonato. Sin embargo, por algunos apuntes que tengo por acá, parece ser que los Juegos Panamericanos de La Habana en el año 91 se puede considerar como el resultado más importante en su carrera deportiva. ¿Es así? ¿Está de acuerdo? Bueno, el Panamericano fue en el 91, pero fue de la modalidad de Chitoryú, o sea, los estilos de Chitoryú. Esto fue un evento muy importante para nuestro desarrollo en el karate nacional, ¿no? Porque se invitó también a Japón. Siendo un Panamericano, hubo un equipo japonés que participó y lo pudimos derrotar, ¿no? en esa oportunidad. Y también en la modalidad de kata, donde obtuvimos la medalla de oro, hubo 3 veces empate con el equipo de Venezuela, que habían 2 atletas muy, muy buenos, hijos del maestro Shoko Sato, que fue quien introdujo el estilo en Cuba, Chitoryú precisamente. Y bueno, tuvimos 2 empates antes de obtener la medalla de oro y pudimos ganarla incluso con esos atletas que tenían un alto nivel competitivo.
En el comité fue igual, ganamos por equipo. Y bueno, lamentablemente yo en la división de 65 kilos gané como quizás 4 o 5 combates, y ya para el pase a la plata, para discutir la medalla de oro, con un venezolano se me descalifica porque al golpearlo en la cara, él no fue tanto, ¿no?, el impacto, pero él levantó su labio y se lo enseñó al árbitro. Una cosa que no es muy bien vista en un deporte de combate, ¿no? Y el árbitro decidió descalificarme. Incluso los japoneses que participaron me decían: usted no debió haber perdido ese combate. Era una medalla de oro que hubiera obtenido seguramente. Estamos ahora en casa del maestro Máximo Roy Fernández, aquí en el mismo corazón de San Miguel del Padrón, en un rincón muy especial para él. Y queremos que él nos explique por qué es especial este rincón que él atiende con denuedo en su casa. Profesor. Bueno, sí, este es un pequeño stand de bonsai. Aquí nosotros preparamos estas plantas que nos ayudan mucho a la meditación, porque el bonsai está muy vinculado a la meditación zen. Y es como crear una criatura, ¿no?, que van haciendo, nosotros lo vamos formando, porque cada bonsai tiene un estilo diferente. Por ejemplo, esto es un chojin, que es un bonsai muy pequeño, está en elaboración, todavía no ha terminado, no podemos llamarlo totalmente un bonsai. Los bonsai tienen diferentes estilos. Este estilo se llama Fukinagachi, que es azotado por el viento. Su tronco está en la base dañado por el mismo viento, ¿verdad?, el azote que el viento le provoca. Y aquí, como pueden ver en el ápice, es un yin, que es un espíritu que queda del árbol. Y como bien decía, bueno, las ramas están hacia ese lado por la misma fuerza del viento. Este bonsai connota la lucha por la supervivencia, ¿no?, y la resistencia ante los embates de la vida. Este es otro estilo conocido como moyogi o erecto informal. Incluso las formas de las bandejas pueden cambiar en dependencia del estilo del árbol. En este caso lo que queremos representar es, con sus ramas, un estilo llorón dentro del erecto informal. Y el Buda y el Toró son símbolos. Por ejemplo, la lámpara de Toró es siempre la que se coloca en los caminos para iluminar la entrada a los dojos, a los templos. Y esa luz lo que significa es que siempre indica el camino a seguir en la vida de los practicantes. En este caso, la representación de Buda no es nada religioso, por supuesto, es que según la leyenda o la historia que se tiene de Buda, él alcanzó la iluminación debajo de un árbol conocido como el árbol de Bodhi. Este flamboyán. Queremos conservar este árbol porque él florece. Ustedes han visto que florece con flores muy hermosas. Y lo hicimos en honor a nuestra niña cuando nació, Chizumi. Entonces queremos conservarlo y llevarlo con la edad de ella. Esperemos que dure mucho. Bueno, y como que hemos interrumpido el horario de entrenamiento del profesor, él ahora tiene que continuar, así que nos vamos para un improvisado lugar donde nos va a hacer algunas demostraciones de las artes marciales japonesas. Los rincones japoneses se pueden encontrar también dentro de la casa. El kake, donde las espadas se ubican en la posición de ura, que representa su estado pacífico, pues en omote mostrarían la posición inversa llamando al combate, salta a la vista. En primer plano la katana, filosa arma de competencia, luego la mediana conocida como boken, de entrenamiento, y el tanto, la más pequeña, famoso por el legendario harakiri. Custodiando el kake están los leones dragones. El poderoso macho tiene la tierra bajo su garra, la fecunda hembra un cachorro. Las bocas más abiertas o cerradas reflejan la palabra y la seriedad de la enseñanza. También transmiten la energía al oponente y expulsan la negatividad de los templos tras ese aspecto un tanto grotesco. Esta frase nos indica que la espada brinda vida
y que la forma de entrenar va dirigida a evitar la muerte. El aparentemente simple e inofensivo yo es una eficiente arma de madera que hoy emplea la policía japonesa. La familia nos despide. Junto al maestro, la atenta esposa Tania y la pequeña Chizumi, quien nos hace la reverencia japonesa como saludo que quedará para el recuerdo de una agradable e instructiva visita. Seguimos hablando esta noche en Glorias Deportivas con el licenciado Máximo Roy Fernández Rodríguez, cuarto dan en karate, sexto dan federado. Pero decía yo que durante la práctica del karate pues también usted se preocupaba por conocer de otras artes. En este caso, ¿cuáles fueron? Bueno, hemos aprendido un arte marcial que es un sogo budo, o sea, un arte compuesta por varias artes marciales, que se denomina Daitoryu Aikibujutsu. Es un arte milenario, perteneciente al clan Aizu, está muy relacionado con la historia de Japón. ¿Es lo que practicaban los samuráis o algo así? Sí, como no, era un arte secreto que practicaban los samuráis de este clan específico, del clan Aizu. Los que han visto la película del último samurái de Tom Cruise, ahí se hace se da una imagen de lo que fue este tipo de clan. Y bueno, esto ha llegado a nosotros. Los japoneses que a veces se quedan asombrados que en Cuba haya practicantes de esta arte tan milenaria, que fue creada en el 1100. Y hoy en día nosotros la estudiamos y la enseñamos. ¿Por qué artes marciales de Japón y no de China, de Corea, de la India? Bueno, cada país tiene sus artes marciales. Cada nación ha creado sus propias artes marciales. Nosotros estudiamos las artes marciales japonesas. Hemos visto muchas veces compañeros nuestros como Roberto Vargas-Lee, que practica artes chinas, hay otros que practican artes coreanas, pero bueno, en realidad nosotros lo que aprendimos fue del budo japonés. El budo es netamente japonés, porque a veces se malinterpreta, se habla de budo y se generalizan a todas las artes marciales. El budo tiene un código de conducta muy diferente a otras artes marciales. Los códigos que quizás ustedes hayan leído sobre la conducta de un samurái. Y esto fue lo que aprendimos. Artes marciales japonesas, porque no podemos abarcar todas las demás. Es claro. Muy difícil. Con lo que usted me cuenta, yo creo que con esa sola es bastante. Sí, es bastante. En realidad un solo arte marcial requiere de toda una vida. Si tenemos el privilegio de aprender varias, pues ya eso es algo que debemos agradecer mucho. Y de seguir estudiándolas constantemente, porque no solamente los rangos determinan el nivel, es la práctica lo que lo determina. También la preparación que se tiene de su filosofía y de sus tradiciones. Máximo, me gustaría que me hablaras un poquito de los reconocimientos de las asociaciones internacionales a las que pertenece en estos años de práctica y estudio. Sí, bueno, en Karate Do pertenecemos a la Federación Mundial de la Escuela Chitoryu. Somos miembros de esta asociación. En Daitoryu, pues pertenecemos a la organización, a la Asociación de Budo Internacional que radica en Francia. Ahí recibimos una pergaminos y unas evaluaciones como maestro del arte para enseñarlo. También pertenecemos a la Kobutoku Renmei, que recientemente se nos entregó la condición de miembro de esta organización que radica en Gran Bretaña. Y la más importante es la de ser miembro junior de la Chihankai, en la organización de la Rengokai, que es la organización tradicional japonesa de este arte de Daitoryu, que solamente hay 3 extranjeros, y tenemos el honor de pertenecer como un miembro de esta organización que ya les dije, viene con una tradición desde los tiempos del samurái. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, ¿la familia qué? ¿Hijos, practicantes? Bueno, mi hijo incursionó también en las artes marciales, pero ahora es pelotero. Y mi hija
La mayor no ha practicado artes marciales. Quizás esta última niña, que se llama Chizumi, el último poema, ¿no? Porque eso es lo que significa, practique en el futuro artes marciales. Quisiera que ella fuera una de las que heredara los conocimientos que hemos adquirido. ¿Un añito tiene? 1 año y 5 meses. Nuestra familia es muy pequeña. ¿Cómo se dice el último poema? ¿Cómo es el nombre? Chizumi. Chizumi. Sí, o poema terminado. Quizás ya por la edad sea el último poema que hagamos mi esposo y yo. Pues bueno, ya le decía, mi familia es pequeña, ya mi padre no vive, mi madre siempre estuvo muy preocupada. Me imagino. Porque yo practicara las artes marciales. Pero hay cosas interesantes. Ella evitaba que yo fuera a practicar las artes marciales, pero después, cuando estuve en la selección nacional, ella era la que me besaba y me despedía en la puerta y me decía, no vengas derrotado. O sea que las personas van cambiando a partir de lo que pueden observar y lo que ven. Y bueno, ya le digo, somos una familia pequeña, humilde, y que tratamos de vivir en armonía. Yo amo mucho a mis hijos y quisiera darle la educación igual que se le ha dado a mis alumnos. No solamente en los aspectos filosóficos que he aprendido, que me han ayudado a vivir, sino en la formación académica que deben de tener. Soy muy estricto en esas cosas también y quizás a veces no se me comprende mucho en casa, ¿no? Pero quiero que sean así. ¿Estás haciendo un libro? Estoy escribiendo las memorias de mi vida en las artes marciales, un libro que posiblemente se titule Budo, la senda correcta. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Es muy realmente bonito, apacible, interesante, y el público cubano es muy, vamos a decir que amante, conocedor de todo esto de las artes marciales. Gusta muchísimo en nuestro país. Bueno, lo más conocido del judo, bueno, por la difusión de Deporte Olímpico y demás, pero todo esto del karate, todo esto que hemos hablado esta noche, pues tiene mucho apego dentro de nuestra población. Así que lo exhorto a que siga formando a nuevas hornadas de atletas en estas disciplinas de artes marciales. Ojalá se pueda recuperar el karate, pueda competir internacionalmente como lo hacía anteriormente, incluso que internacionalmente gane también en fuerza, prestigio, con eventos y demás en que podamos participar, que podamos tener buenos resultados. Bueno, eso esperamos. Hay muchos atletas buenos en Cuba de karate, incluso campeones mundiales de la modalidad, o sea, del estilo Chito-ryu, que debían pasar por aquí y darse a conocer, porque en este... ¿Ya se retiraron o están en activo? Algunos están retirados. Vamos a traerlo, usted nos ayuda. Usted nos ayuda a Paulo Torres, por ejemplo, Carmen Ayporúa, que ha sido una campeona de muchos años. Y debían pasar por aquí para que se conocieran más sobre el mundo del karate. Claro. Nosotros siempre decimos en Glorias Deportivas que no solo asisten a este programa los que llevan una medalla de oro olímpica en su cuello. Este también es un programa para entrenadores, para atletas, para médicos, para todos aquellos que ayudan a dar prestigio a nuestro país. No importa el evento deportivo. Muchísimas gracias y contamos con su ayuda. Punto final a nuestra misión. Siempre Canal Educativo 2, cada miércoles, un encuentro con un momento del deporte cubano, con un campeón cubano. Hasta entonces.